Presidenta, buenos días. Venimos a informarles acerca de una reunión que hemos tenido con el Presidente de la República y 6 ministros que lo acompañaron. Estuvimos en la reunión, la mesa directiva, que también nos acompaña ahora a ustedes. Fue una visita solicitada por el Presidente de la República, le respondimos el documento y le pedimos que pueda asistir aquí al Palacio Legislativo. La reunión ha sido eminentemente de carácter legislativo, que es la competencia nuestra, ¿no? En ese sentido, nos hemos referido a proyectos de ley que han sido ya formulados aquí en el Parlamento, han ido hacia el Ejecutivo y algunos están en espera de su reglamentación y los otros también están esperando que sean promulgados. Entonces, le hemos entregado un resumen pequeño y los folders o los archivos que tienen ustedes adelante son los que van a ir a Palacio de Gobierno, se los mostramos. Allí están los documentos, los proyectos de ley que tienen las características que les acabo de citar, con el objeto de que ellos puedan reglamentarlos lo antes posible y puedan ser promulgados en razón a que son necesidades de la ciudadanía muy importantes. En ese mismo sentido, el presidente nos solicitó también que nosotros le demos prioridad a los proyectos de ley que nos está enviando, particularmente aquellos que son de carácter económico. Luego un vicepresidente dará el detalle de esto y también nos hizo conocer de que el deseo de ellos es que estos sean manejados más rápidamente dentro del proceso parlamentario. Un vicepresidente le dio la explicación y aquí también se la va a hacer conocer luego, pero que de manera general tiene que ver con nuestro proceso. Sí le dijimos que es interés de nosotros que estos proyectos sean salidos lo antes posible. Entonces, por ahí hubo bastante de la conversación porque el asunto tiene que ver con lo nuestro, ¿no? Lo nuestro es legislar. Entonces, luego también hablamos de la seguridad. Nos habló de la seguridad y de lo importante que son las leyes y, bueno, le hicimos conocer que evidentemente la seguridad es gestión, ¿no? Más que legislación, que existen leyes suficientes como para gestionar. Y la gestión es un asunto que está en el Ejecutivo y no solamente en la primera parte del Ejecutivo, sino en diferentes estamentos. Pero que, sin embargo, si hay algo más que legislar, pues nosotros lo haremos con todo gusto porque conocemos de que esa es una de las responsabilidades mayores y sobre todo es aquello que a nuestros ciudadanos les interesa más. Ese delito pequeño o eso que hace daño o le crea problemas al ciudadano nos preocupa y sobre eso vamos a legislar lo más que podamos. Hablamos de asuntos también de orden interno. Le hicimos ver que existen 3 lugares que están en crisis, que son crisis hay en realidad más lugares, ¿no? Pero importantes, ¿no? Porque ahí se juntan una serie de amenazas, ¿no? Que potencialmente pueden representarnos un problema en el mediano y largo plazo y que deben ser tomados desde el punto de vista de proyecto de Estado, ¿no? Con una visión en el mediano plazo, por lo menos, y son aquello que tiene que ver con amenazas en el Brain, amenazas en la minería ilegal, Madre de Dios, particularmente algo de Ucayali, Puno y la frontera norte, y luego el Putumayo, que es algo que está muy lejos, excéntrico del país y que se va creando una amenaza considerable. Y en ese sentido le hicimos ver que, le dijimos de que estamos preparando proyectos relacionados con una acción conjunta de Estado, eso significa acciones de desarrollo, presencia del Estado y acciones de seguridad. Y que es necesario que haya una autoridad, ¿no?, que tenga autonomía en liderazgo más que presupuestal en cada uno de los sitios y le hablamos de lo importante que es la Secretaría de Defensa porque es una organización no militar. No es militar la Secretaría de Defensa Nacional y que podría tener esto. Esos son proyectos que en el Congreso los vemos y que tienen visión de Estado y que van más allá del mediano plazo. Luego también hablamos, obviamente tuvimos que tocar temas que son, ¿no?, que son obvios que nosotros se los presentemos
como el asunto de nombramientos que se están haciendo en el gobierno, porque hablamos de las fricciones que hay y buena parte de ellos del nombramiento que hacen los niveles más altos, se lo dijimos, ¿no?, como corresponde, pero también nos preocupan los nombramientos que se hacen en los niveles intermedios. Y le dijimos que ese es un asunto nuevamente de Estado, de estructura de Estado, de calidad de burocracia, que mandada al corto y mediano plazo es un grave problema para el país. Entonces, le dijimos que esa es nuestra preocupación y los nombramientos, y que ahí pueden partir las fricciones que hay, porque nosotros como Parlamento somos una expresión de la nación, y así como nosotros tenemos extremos muy molestos, como hay extremos también que son, porque es oficialismo y corresponde que en una democracia haya oposición y oficialismo centro y los extremos sean más o menos duros, eso funciona porque así funciona el país. No, así funciona la nación, así están las personas y los ciudadanos en la calle, nosotros somos su expresión y por eso es que nos comportamos así y no es que nos comportemos de una manera incorrecta, sino que vamos también recibiendo eso. Obviamente que nosotros como Parlamento sí tenemos algunos asuntos que a la interna tenemos que ir solucionando, formas y probablemente algunos comportamientos que nos van a ayudar. Finalmente hablamos de la independencia de poderes. Consideramos, le dijimos que es muy importante que los poderes sean independientes, que no haya injerencia de uno que otro. Le hablamos también de lo importante que es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el respeto a la institucionalidad, el hacer que la policía cumpla sus funciones y no haya ningún tipo de injerencia sobre las autoridades que están haciendo investigaciones, y mientras menos se ponga, se pueda ingresar o poner la mano sobre las fuerzas del orden, va a ser mucho mejor para toda la nación. Esto es lo que tratamos, ¿no?, de manera general. Yo le voy a dejar a los vicepresidentes que les digan, vamos a comenzar con el congresista Alejandro Muñante, que nos va a decir lo que cada congresista también participó, dándole sus inquietudes, presentándole lo que siente el Congreso, lo que siente la comunidad a la que representa. Y vamos a comenzar con el congresista Alejandro Muñante. Alejandro, adelante. Muchas gracias, presidente, a toda la mesa directiva y a todos los periodistas. Tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente, como bien lo refiere nuestro presidente, hemos hecho saber también al presidente de la República y a sus ministros, ¿no?, la necesidad imperiosa de poder promulgar y reglamentar las leyes que este Congreso, en el ejercicio legítimo de sus derechos y facultades, ha aprobado. Le hemos hecho saber al presidente, por ejemplo, que de todas las leyes que ellos han presentado, ¿no?, total 159 proyectos de ley, ¿es cierto?, nosotros ya hemos aprobado el 42% de las leyes presentadas por el Ejecutivo. De ellas, por ejemplo, hay 31% en comisiones en estos momentos que están siendo discutidas, el 9% están dictaminados y otro 9% están para pasar a la agenda del Pleno. Solo el 0.6% han sido rechazados y el 1.9% han ido al archivo, como digo, en el ejercicio legítimo de nuestra facultad. Entonces, esto lo hemos hecho saber el presidente a sus ministros para que lo tengan en cuenta al momento que ellos abordan, ¿no es cierto?, este tema y lo refieren en otros espacios. Siguiente, hemos también señalado que existen 631 temas de agenda legislativa que esta mesa, junto con los voceros, hemos aprobado. Entonces, son 631 temas propuestos por las diferentes bancadas, ¿no?, sobre las necesidades imperiosas que tenemos que abordar dentro del Parlamento Nacional. También le hemos hecho saber que a la fecha existen 77 leyes que no han sido reglamentadas, es decir, 77 propuestas, ¿no?, que no se ejecutan en la actualidad por falta de un reglamento. Sabemos todos que la reglamentación de las leyes le corresponde enteramente al Ejecutivo
Y esto es algo que también nosotros tenemos que reclamar y con justo derecho. Solo en este año hay 17 proyectos, 17 leyes promulgadas, publicadas, que no han sido reglamentadas. Y más de la mitad de estas leyes han sido propuestas por el propio Ejecutivo. Entonces, nosotros le hemos hecho saber esta necesidad porque detrás de estas leyes, detrás de estas propuestas, hay gente, hay familias, hay sectores de la población que reclaman a gritos que se ejecuten estas leyes. Ya no depende de nosotros, ya el Congreso hizo su parte, escuchó este clamor, lo hizo ley, ahora falta reglamentar. Y como repito, es una tarea que le corresponde al Ejecutivo y esperemos pues que el presidente, junto con sus ministros, escuchen esta voz. Muchas gracias, presidente. Congresista Dina Calle les va a hablar acerca de los temas que ella trató y uno que quiere precisar. Adelante, Dina. Gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes, señores periodistas. Bueno, les voy a comentar el tema que yo he tratado ahí, aparte de uno de los puntos que coincidimos con el ministro de Economía, fue en dar prioridad a los proyectos de ley para la reactivación económica. Eso fue en lo que coincidimos, ¿no?, por la actual crisis económica en la que nos estamos encontrando. Muy aparte de eso, respondiendo a un comentario que hizo uno de los ministros en cuanto a la vacancia, el adelanto de elecciones, al nos vamos todos, que ellos dicen que los está desestabilizando y que eso desestabiliza también a nuestro país. Bueno, yo le comenté pues que yo cuando viajo a mis semanas de representación, escucho a los señores pobladores que ya están hartos del Ejecutivo por todos estos actos de corrupción que se vienen dando. También están cansados del Legislativo. Entonces lo que yo le comenté no es pues que yo un día amanecí con las ganas de que todo el mundo se vaya y que incluso también se vaya el Legislativo, ¿no?, sino que mi proyecto de ley corresponde a un pedido, a un clamor de muchas personas. Quizá no el 100% esté de acuerdo conmigo, pero sí la gran mayoría. Entonces, eso es lo que yo le hice saber al presidente, también a sus ministros, que ese proyecto de ley obedece a eso, obedece a que el señor presidente no está poniendo a ministros en las carteras con idoneidad, no está escogiendo buenos ministros. Y nosotros como fiscalizadores tenemos que ver todo eso. Se le ha pedido que él tenga la capacidad de escoger a buenos ministros para que nos evite estas confrontaciones, nos evite estar interpelando ministros, nos evite estar censurando ministros. Porque si él pone a las personas idóneas a trabajar en cada cartera y se dedican a ejecutar lo que tiene que hacer cada cartera, nosotros no estaríamos interpelando pues a cada rato a los ministros, no estaríamos censurando, estaríamos trabajando y nos estaríamos dedicando a legislar a favor de la población, a favor de los que menos tienen. También le comenté que así como el presidente es provinciano, yo también soy provinciana, soy de Ayacucho y veo la realidad que hay en el interior del país. Tenemos a muchas comunidades que no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen luz. Entonces que tendríamos que trabajar por esa población. Independientemente que ellos estén investigados, ¿no?, que hayan carpetas fiscales, independientemente de eso, ya cada organismo se encargará de ver esos temas, pero nosotros tenemos que seguir trabajando, porque eso no nos puede detener. Entonces también le pedí que trabajemos, que veamos a esos pueblos olvidados del Perú. Eso fue lo que yo le pedí y le hice conocer a que también obedecía mi proyecto de ley. Eso es lo que yo les quise comentar. Gracias. Congresista Martita. Muchas gracias, presidente. Con su venia, para decirles a los periodistas, buenos días a todos, que esta reunión simplemente responde a una decisión que el presidente del Congreso tomó en concordancia con la mesa directiva para responder a un llamado público y, por supuesto, por escrito también, del propio presidente de la República, en la que lo citaba, pero no fijó ni fecha ni hora. El presidente del Congreso fijó fecha, hora y lugar, que está en la Casa de la Democracia, y es aquí donde lo invitó. El presidente tomó decisión de venir y es lo que ustedes han visto el día de hoy.
En la reunión de hoy día lo que se ha establecido, se les ha informado el procedimiento porque al parecer, creo, no lo conocen, cuál es el procedimiento parlamentario para cualquiera de las cosas que tengan que ver con fiscalización, con control político y con legislación. Eso se le ha informado y se le ha dado a entender cuál es el procedimiento y que la mesa directiva no ordena a ninguna comisión. La mesa directiva no toma decisiones sobre comisiones, ya sea investigadoras, ya sea acusación constitucional, de ética o de cualquier otra comisión que tenga cabida aquí en el Parlamento. Eso se lo hemos hecho saber por si pensaban que nosotros tomábamos decisiones, pero requiere que sí lo conozcan, ¿no? Y por otro lado, sí le dijimos que el presidente de la República sí puede ordenar a sus ministros a ejecutar lo que el Parlamento decide y lo que el Parlamento le entrega por medio de normas. Y que, como acaba de decir el congresista Muñante, el Ejecutivo no ha reglamentado leyes, algunas son propias de ellos, y por lo tanto, cuando no está reglamentada y la propia norma indica que debe reglamento, entonces esa norma queda en el aire, ¿no? Eso es lo que ha sucedido. Y también le hemos dicho a los señores ministros, al señor propio presidente, ante su queja de interpelar ministros o de censurar o nuestro control político, le hemos dicho que no es responsabilidad nuestra que ellos no pongan ministros idóneos. Se lo hemos dicho al propio presidente, delante de los ministros, por supuesto, con el debido respeto. Pero cuando uno tiene respeto no quiere decir que se quede callada y que puede decir las cosas como deben ser. Y es lo que hemos hecho, ¿no? Esa ha sido la reunión del día de hoy y hemos dejado claro que todos los procedimientos de control político continúan. Acusación constitucional, todo lo que tenga que ver con comisiones investigadoras, todo continúa según lo que establece el propio Parlamento. No por una reunión que vienen a pedirnos supuestamente que paremos la mano, etcétera, pero también les hemos hecho saber que ellos continúan en una campaña de desprestigio contra el Congreso de la República en todas sus sesiones descentralizadas. Le hemos puesto como ejemplo cuando el Poder Judicial emite una opinión o alguna acción de amparo contra el propio Parlamento, nosotros no salimos a ningún lugar, a ninguna plaza a despotricar y hablar mal del Poder Judicial. Actuamos como corresponde, bajo los mecanismos constitucionales que corresponden, pero no hablar en plazas, no hablar sesiones para hablar mal de otro poder del Estado, que también funciona de manera diferente al Parlamento y de manera diferente al Ejecutivo. Eso se lo hemos hecho saber en la reunión de hoy día. Estos son lo que está acá, es lo que le hemos entregado, ¿no? Es del informe que ha hecho nuestro congresista Muñante, es el informe que le hemos entregado a los señores. Miren, esto ustedes no han promulgado, miren, esto ustedes no han reglamentado, por lo tanto, no están actuando de acuerdo a lo que en las calles y en las sesiones de consejo están diciendo. Eso es cuanto tengo que decir, señor presidente. Gracias, señora vicepresidenta. Entonces, señores periodistas, en conclusión, la reunión fue protocolar, es totalmente correcto y válido que los representantes de los poderes del Estado se vayan a reunir, y en ese sentido lo hemos hecho, porque coadyuva al bienestar de la población, que es lo más importante para nosotros, y nosotros representamos a los parlamentarios de oposición, de centro, de cualquiera y también del oficialismo. Lo comprendemos absolutamente, ¿no? Así como que dichos parlamentos representan a la sociedad en su conjunto. Y comprendemos también, ¿no?, la posición de nuestros parlamentarios del oficialismo. Es su tarea, ¿no? Es su tarea y la están desarrollando como ellos consideran que corresponde, como la tarea de la oposición es la otra. El asunto es que esa oposición tiene que tener altura, como pienso que lo estamos haciendo y vamos a seguir haciéndolo, particularmente con el objeto de nosotros mejorar también nuestra imagen de parlamento maduro, que se respete, y sobre todo ahora que se nos acercan los 200 años. Entonces,
Reitero la preocupación del gobierno, ¿sí? Nos ha mostrado su preocupación y su interés, obviamente, en el bienestar de la población y que está dado en función a los proyectos de ley, ¿no? Ya se les explicó los procedimientos, ¿no? Que nos acaba de decir la congresista, y el congresista les ha dicho cuánto hemos trabajado, pero sin embargo acordamos hacer una mesa de trabajo entre los asesores y los que tienen que ver con estos proyectos, con la finalidad de que se reúnan con el Ejecutivo y puedan priorizar y manejar mucho más rápido los proyectos de ley que vienen del Ejecutivo, ¿no? Y así como los nuestros, con el objeto de que esa es la esencia de nuestro trabajo, ¿no? La formulación de las leyes, la fiscalización y la representación. Entonces, en las leyes vamos a estar mucho más cerca con esta mesa que va a tratar asuntos solamente de carácter técnico, legislativo, y viabilizar el funcionamiento de las leyes, como digo, en beneficio de la población, que esa es la esencia, ¿no? Y a quienes nos estamos refiriendo ahora por intermedio de ustedes. Sí, nos dijeron también acerca de los asuntos de carácter económico. Hemos podido entender que son un aspecto importante en el gobierno, nos lo dijo el ministro de Economía, y los demás ministros también, ¿no? Se refirieron a mejorar la calidad, ¿no? De la economía, de la población, y en ese sentido obviamente tenemos que ayudar en las leyes que corresponden. Esto es lo que de manera general le podemos decir, y estamos disponibles a las preguntas que puedan hacernos. Gracias. Gracias, señor presidente. Señores congresistas, vamos a pasar entonces a las preguntas, a las 5 preguntas que se ha hecho un sorteo entre los periodistas asistentes. La primera pregunta es Jason Latorre, de Latina. ¿Cómo están, congresistas? Ante todo, buenas tardes, buenos días todavía. El término quizás, presidente, de reunión protocolar a veces puede sonar un poco ambiguo. Quisiera saber, luego que el presidente ha señalado que se esperaba una mejor mirada hacia el país y sus necesidades, si considera, luego de haber usted conversado cara a cara con el presidente, que esta reunión ha sido productiva. Y en el marco de la seguridad ciudadana, me gustaría saber si es que ha puntualizado en algunos proyectos en específico, porque mucho se ha estado hablando de esto, incluso ha dado la sensación que el Ejecutivo ha responsabilizado en cierta manera al Legislativo también por este problema que aqueja a la ciudadanía día a día. Estas dos, y una última, por favor, solamente saber qué le pareció la llegada del presidente al Congreso acompañado de sus ministros de Estado. Muchas gracias. Bien, voy a comenzar por la última parte. El presidente está en su derecho de venir con los ministros que crea conveniente. Nosotros los hemos recibido, obviamente, como corresponde, y nosotros ya lo esperábamos con toda la mesa directiva. Yo creo que siempre es productivo que quienes, por cuestiones del destino o por la voluntad, en este caso del Parlamento y de la población, pues se reúnan, ¿no? No puede haber una democracia donde no puedan reunirse. Siempre es productivo para llegar a lo mejor de los acuerdos. Obviamente cada uno respetando sus principios, sus valores, ideologías, teorías, políticas y todo, porque eso nadie lo va a cambiar. Nosotros aquí mismo, ¿no? En el Parlamento tenemos una diversidad de pensamientos y los debemos respetar, porque si no, no funcionarían las cosas. Entonces, en ese sentido es que nos podemos conversar. Lo solicitó, como dijo la congresista, lo recibimos y hablamos, porque eso es lo que corresponde. La seguridad, sí, la seguridad es un asunto muy importante. Nos pidieron que colaboremos con las leyes, lo vamos a hacer, pero básicamente, como cité antes, le dijimos que eso es un asunto de gestión. La seguridad es gestión, porque las leyes existen, las agencias y agentes de trabajo que laboran en esto existen, son organizaciones de la policía, de inteligencia, y en casos extremos, cuando es orden interno y funciones que le corresponden a las Fuerzas Armadas, también está, pero es gestión, y tiene que ver con quienes lideran la gestión y cómo se asesoran, hasta qué niveles llegan y la proyección que tienen, como dije antes. Gestión de corto y mediano plazo, por lo menos, si no construimos Estado. Otra pregunta. La segunda pregunta es de Radio Exitosa, Cari Saldaña. Buenos días, presidente y vicepresidentes, y con todos los presentes. Estamos en vivo y me gustaría, por favor, si nos podría precisar
¿quién fue el ministro que habló justamente sobre los temas de vacancia, de adelanto de elecciones? ¿Y qué fue exactamente lo que pidió a la mesa directiva en cuanto a abordar estos temas, ¿no? Es decir, ¿qué se ha solicitado frente a estos dos temas que el presidente en más de una oportunidad ha calificado que no le permite trabajar ni desarrollar su agenda? Y en segundo lugar, preguntarle si es que se logró el objetivo que esperaban algunos ministros de Estado, que es dar tranquilidad en que ambos poderes van a poder trabajar y caminar tranquilos sin obstaculizarse, que era justamente lo que mencionaban algunos ministros de Estado. Muchas gracias. Bien, la respuesta se la va a dar el congresista, el vicepresidente Alejandro Muñante. Bien, en la reunión varios ministros tomaron la palabra, se les permitió dirigir algunas palabras a los presentes. Uno de ellos fue el ministro Salas, ¿no?, quien también se refirió a este tema que menciona, con referencia al proyecto de adelanto de elecciones, vacancia presidencial, incluso también sobre el particular hizo una reflexión el ministro Sánchez, ¿no? Entonces, lo que se refiere es que estos temas, ¿no?, traerlos a colación a cada momento para ellos crea inestabilidad. Sin embargo, se le ha aclarado también, ¿no?, de que estas propuestas son parte, pues, también el debate parlamentario, ¿no? Los parlamentarios tienen todo el derecho de expresar sus opiniones, ¿no?, y de presentar las propuestas, los proyectos que crean conveniente. Esto no puede ser causal de la inoperancia, ¿no?, de la gestión. Justamente se comentaba ahorita sobre la inseguridad ciudadana, ¿no? Esto en nada obstruye a que el ministro del Interior, por ejemplo, haga su trabajo como corresponde y para lo cual fue elegido, ¿no? Hay temas que solamente pasan por el Ejecutivo, ¿no?, y que obedecen enteramente a las carteras a las cuales está designado. Entonces, nosotros le hemos aclarado de que estos temas, si bien es cierto, se conversan, ¿no?, se debaten, se discuten, pero esto en nada mella el trabajo que el Ejecutivo tiene que hacer por función constitucional. Tercera pregunta de PBO Radio, Marsal Vilela. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días a los integrantes de la presidencia del Consejo, del Congreso de la República. Quisiera consultarle al presidente del Congreso. En todas las respuestas que dio el presidente, ¿usted nos puede asegurar que él es consciente del grave daño que viene haciendo su gestión al Perú? Y una segunda pregunta sería, se tocó el tema de la agresión constante y el ataque a medios de comunicación, a periodistas por parte del Premier, y también si le preguntaron al presidente por qué evade y ataca a Fiscalía de la Nación porque lo está investigando. Gracias. Partiendo por la última parte, no le preguntamos, no le hablamos de medios de comunicación, no, bastante de la agenda tuvo que ver con la parte legislativa, y también el ataque obviamente no, pero sí fuimos bien claros que las reacciones, ¿no?, se dan, los efectos, ¿no?, de las reacciones se da en razón a asuntos que lo percutan, ¿no? Y básicamente tiene que ver con decisiones, con acciones. Sí se les dijo que el pronunciarse agresivamente, el decir en el mismo palacio o en lugares algunas cosas van a motivar una reacción natural, pero le precisamos que esa reacción natural se da en la población. Y nosotros, obviamente, somos parte de la población, sentimos lo mismo y los que sí lo sienten con más intensidad lo van a decir, ¿no? Con respecto al grave daño que se está haciendo, y ya lo dijeron las congresistas, le hicimos ver que es muy importante estar a la altura de burócratas que hagan un buen trabajo en el Estado, que funcionen, y fuimos bastante precisos en eso. Cuanto un Estado funcione mejor, tenga mejores técnicos, haya mejor calidad, obviamente todo va a funcionar mucho mejor. Sí, el contorno de las conversaciones obviamente fueron a que la reacción de nosotros es la reacción de la población. Gracias. Cuarta pregunta, Mauricio Rodríguez, de Willax Televisión. Buenos días, miembros de la mesa directiva del Congreso. Tenemos, dentro de las situaciones que ha explicado hoy el señor presidente Williams,
Hay un caso importante que no podemos dejar pasar de lado. Señor presidente, usted ha mencionado que desea un Parlamento maduro y que se respete. Sin embargo, tenemos en carpeta aún en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el caso de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte. La Contraloría ha informado que hay irregularidades en cuanto a las contrataciones que ha hecho familiares directos de la vicepresidenta y ministra del MIDIS. Y además se conoce que ejercía el cargo de presidente del Club Apurímac cuando ya pertenecía al Poder Ejecutivo, lo cual está prohibido por la ley. ¿Qué es lo que está esperando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para poder dar un fallo ante este caso que la población está esperando desde hace mucho tiempo? Esa es como primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué ha cambiado desde el 4 de agosto de este año hasta la fecha para que el Congreso le otorgue el permiso al presidente de la República, Pedro Castillo, para que viaje en esta ocasión a Nueva York? Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, yo voy a dar solamente un asunto general, luego la congresista Marta Moyano le va a dar el detalle, pero quiero comenzar con lo siguiente, no con la pregunta que nos hizo antes el periodista acerca de medios de comunicación. No lo tratamos ahora, pero quiero pedirles que recuerden que parte del discurso que tuve el honor de decirle al Parlamento y al país, a la nación, fue de que en el Congreso nosotros no somos respetuosos de la prensa y que vamos a hacer todo lo posible para darle las mejores facilidades y mayores facilidades, porque es obvio que se tiene que entender de que es la única forma de llegar a la población, de educar a la población, de hacer que conozca a la población y la población sea cada vez mucho más madura en su pensamiento político, ¿no? Y en su pensamiento social. Son los medios de comunicación y por lo tanto nosotros estamos muy comprometidos con ellos. Bien, con respecto a la pregunta era, la consulta era si se le dijo al señor Aníbal Torres que evite agredir a la prensa y al presidente, por lo menos que tenga esa idea que declare ante Fiscalía. Esa era mi pregunta para ellos. Sí, le comprendí, por eso es que la respuesta fue que no, en antes, ¿no? Pero sí lo que quiero decirle es que eso no es ajeno a lo nuestro, ¿no? El tema no iba por esa parte, iba por la agenda legislativa. Y luego con respecto a la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, nosotros nos comprometimos, ¿no?, a hacer lo antes posible esto. El día de ayer terminamos el pleno, hicimos la reunión de la Comisión Permanente, terminamos tarde, se hizo lo que le va a dar el detalle la congresista, y así podemos tener ya la certeza que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya tiene a quien la lidera y va a hacer las tareas que corresponden y ella le va a ampliar todo lo demás. Con respecto al permiso del presidente, yo, señores periodistas, ese es un análisis que ha hecho el Parlamento. El Parlamento ha analizado con toda certeza la coyuntura de Colombia, ha analizado la coyuntura actual y ellos han tomado la decisión y es por eso que se le ha dado el permiso. Yo creo que hay que analizar las coyunturas y ahí está el pensamiento del Parlamento. Adelante, Martita. Gracias, presidente. Primero, para aclarar que el permiso, como dice el presidente, se vota en el Pleno y es el Pleno quien decide con votos mayoritarios. Ustedes han visto los votos, ahí están, ustedes evalúan, ¿no? Por otro lado, la Subcomisión de Acusación Constitucional tiene un procedimiento que respetar. Y la Subcomisión de Acusación Constitucional en julio, cuando había un debate de si la comisión continúa o no, si la permanente continúa o no, dijimos algunos que la comisión permanente es eso, permanente. Y por lo tanto, la subcomisión que pertenece a la permanente continúa en su ejercicio de funciones. Sin embargo, hubieron dos hechos. Uno es la protesta por la encargatura de un delegado, porque se le delega a un parlamentario, y esa carta que se presentó nos atrasó, ¿no? Atrasa porque se paraliza todo hasta que se vuelva a delegar o se ratifique al delegado. Ahí se paralizó como 10 días. Y luego de ello había la renuncia de un parlamentario, no voy a decir el nombre, la renuncia de un parlamentario en el entendido que la subcomisión acabó su función. Ahí hay un malentendido, porque mientras la comisión permanente no cambie de integrantes y tenga una nueva, ejercicio, la permanente continúa, por lo tanto la subcomisión. Hubo ese error, entonces ante una renuncia quedamos sin un integrante de la subcomisión, renunciante, comisión incompleta,
y en algunos casos seguramente evaluar el tema de votos, ¿no? Y entonces después de esto, ahora recientemente hemos aprobado, los integrantes de la comisión permanente, hace 2 semanas creo que hemos aprobado, y recientemente hemos aprobado los integrantes de la subcomisión. Y hay que entender que nosotros ya hemos indicado en la Junta de Portavoces que por favor se va a aplicar el artículo 20 del reglamento para aquellos parlamentarios que tengan procesos penales abiertos, que no pueden participar ni de la subcomisión, ni de ética, ni de fiscalización. Se ha puntualizado, ayer recién se ha conformado la mesa directiva de la subcomisión de acusaciones constitucionales y ya se aprobó en la permanente, y entonces ahorita empieza su función y continúa. Y por si acaso, a manera de información, ya está el informe presentado por el congresista delegado, que es el informe de pertinencia de pruebas y solicitud de audiencia, ¿no? En ese estadio estamos. Es decir, la subcomisión va a tener que evaluar ahora ese informe de pertinencia de prueba, convocará a una audiencia a las partes, ¿no? Al denunciante y al denunciado, para que hagan sus descargos ahí, y luego habrá seguramente un informe final que corresponde, y eso es otros 5 días más. En ese informe final se va a debatir, y luego que se debate en la subcomisión va a la permanente. La permanente lo debate y según lo que acuerde, supongamos que acuerde inhabilitar a la persona en cuestión, va al pleno y ya nadie de la permanente podría votar en el pleno. Ese es el procedimiento. Entonces, para varios medios de comunicación o la prensa en general o la ciudadanía en general que pensaba que el Parlamento está blindando en general a una persona o dos en acusación constitucional, es erróneo. El procedimiento es ese y tuvimos impasse, por decir de alguna manera, sobre una renuncia, sobre una protesta del delegado y también sobre si continuaba o no en ejercicio la subcomisión. Eso es todo, presidente. La quinta y última pregunta, Mariano Talvera, en RPP Noticias. ¿Cómo están, congresistas? Buenos días. El día de ayer, luego de que se conoció la censura al ministro Heiner Alvarado, el asesor legal del Ejecutivo, el ministro de Justicia Chero y el ministro de Trabajo Salas indicaron que, si bien es cierto el Poder Legislativo estaba ejerciendo el control político, que se debería observar de qué manera lo estaban haciendo, porque al ministro Alvarado se le había destituido por hechos que ocurrieron cuando era ministro de Vivienda, ni siquiera cuando era ministro de la cartera de la que fue depuesto, y el ministro Chero indicó que consideraba una doble persecución que se haya considerado hechos que ocurrieron en el pasado y que además estaban siendo investigados ya por la Fiscalía como fundamento para esta censura. Han tocado el tema puntual de los sucesivos nombramientos a ministros, porque se parece que es el meollo del asunto y es un círculo vicioso, que el presidente o el Ejecutivo nombra a personas que, si bien es cierto no han sido sentenciadas o condenadas por el Poder Judicial, sí están siendo cuestionadas por hechos así hayan ocurrido en el pasado. Esa es mi pregunta. Voy a dar inicialmente una y luego el congresista el vicepresidente Alejandro Muñante les va a completar. Bien, yo creo que los hechos que se dieron cuando el ministro estuvo en la cartera de Vivienda, como la que está ahora, es un solo asunto, porque está dentro de un solo gobierno. Y los cuestionamientos no datan de ese tiempo, y también hay algunos que están en el marco de todo lo que está pasando el día de hoy. Pienso yo de que, igual lo que digo, ¿no? Los congresistas son el pensamiento de la ciudadanía, y la ciudadanía muestra cuestionamientos. Pero los cuestionamientos que se tienen acá ya son sustentados, son estudiados, cada bancada los revisa bien, se va a información, la comparte y la compara, y luego la expone, ¿no? Porque tiene que exponerla en el pleno. Todo ello ha hecho de que el ministro pueda ser censurado, ¿no? Y es lo que consideramos que correspondía, y es parte de la potestad de las competencias que tenemos nosotros en el Congreso, y es parte de la función de fiscalización. Congresista. Sí, muchas gracias, presidente. A ver,
nosotros no tomamos como válido ese argumento, ¿no? Porque nosotros lo que calificamos es la idoneidad, ¿no? El perfil político del ministro. Porque si nosotros validamos ese argumento, entonces podríamos dar pie, ¿no?, a una especie de juego político que otorga impunidad a los ministros, porque si un ministro está cuestionado en una cartera, fácilmente puede ser designado en otra y de esa manera se evita, ¿no es cierto?, esta herramienta de control político, y eso no puede ser. Nosotros evaluamos la idoneidad del ministro y si ha tenido cuestionamientos como ministro de Vivienda, eso lo descalifica para cualquier otro ministerio y por ende está perfectamente habilitada esta herramienta de control político. Lo mismo hicimos, por ejemplo, con el señor Maraví. No se le estaba cuestionando más a él sobre situaciones o decisiones que había tomado como ministro, sino por su pasado, por sus vínculos con el senderismo. Entonces nosotros no podíamos quedarnos con los brazos cruzados frente a una situación como esa. Por tanto, nosotros vamos a actuar de la misma manera, ¿no?, cuando existan estos serios cuestionamientos. No vamos a frenar en ese acto de control político y por eso también el día de hoy le hemos exhortado al presidente a que designe a buenos ministros, ¿no? Porque de lo contrario este Congreso va a seguir con esa labor de fiscalización y va a seguir haciendo lo que el presidente no se atreve a hacer, que es sacar a los malos elementos del gabinete. Y por último también quiero referirme y rechazar tajantemente estos actos judiciales que emprenden estos ministros para evitar sus censuras, ¿no? Eso es un intento, lo que ha propuesto el señor Alvarado, que es una acción de amparo contra los congresistas que firmaron la moción, es un intento vano de judicializar la política y eso no lo podemos permitir. Nosotros vamos a continuar con esa labor porque es nuestra función constitucional. Mal haríamos de no hacerlo porque eso sería abdicar de un rol que la Constitución nos ha previsto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señores congresistas, ¿me permiten ponerse de pie para hacer una foto final? Antes de terminar, por favor, queremos agradecerles, ¿no?, por su presencia y por intermedio de ustedes saludar a la población, a la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, señores periodistas. La conferencia Bien, de esta manera termina la conferencia del presidente del Congreso, José Williams, y los integrantes de la mesa directiva. Hay que precisar que tras una hora con 25 minutos se han abordado temas de seguridad, orden interno, nombramientos, la misma crisis que ha generado este conflicto entre los dos poderes del Estado y la independencia de poderes. Esto es entonces los puntos que se han abordado en esta reunión que el presidente Pedro Castillo tuvo con el presidente del Congreso, José Williams, y reunión donde han participado 6 ministros de Estado y también los integrantes de la mesa directiva del Congreso.